que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Estudio Jurídico Fernández y Pacheco. Honestidad y eficiencia. Especialistas en accidente de tránsito, familia y laboral. Te garantizamos buena música. La primavera es sinónimo de renovación. Renova tus canciones con lo nuevo. Vertical, transversal, soy grito y soy cristal. www.am1010ondalatina.com. Primavera 2024. Sentí la energía de la primavera en cada nota. Cada nota. 2024. Facebook, Instagram y en YouTube. Búscanos como AM1010 Onda Latina. Arma la banda sonora perfecta para tus días. Volvemos a nuestra programación habitual. Volvemos a Onda Latina. Fin de espacio publicitario. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital. Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Buscando respuestas. Conoce al Indio Coria, sanador ancestral y parapsicólogo, experto en el arte de la sanación, según rituales curativos de los antiguos pueblos. En su consulta, él pone todo su conocimiento y experiencia a tu disposición para aliviar dolencias físicas, como así también para liberarte de maleficios que afectan tu bienestar. Con Indio Coria, la consulta es a voluntad, porque lo más importante es tu bienestar. Descubre el poder de la sabiduría ancestral y cómo puede transformar tu vida. No esperes más para encontrar el equilibrio y la paz interior. Comunícate al 1162-3-5-0684 y reserva tu consulta hoy mismo. Indio Coria, sanación chamánica de los antiguos pueblos. Mari Compuché. Buenas tardes a todos y a todas y a todes. Otro sueño, otro peuma. Wenyun Mapumeu, volver a la tierra. ¿Cuántas cosas pasan durante esta sexta temporada? ¿Cuántas personalidades? ¿Cuánta gente que ha venido con fundamento en sus exposiciones? En el campo religioso, en el campo de la filosofía, en el campo de la ciencia, en la psicología, en la psiquiatría. Bueno, yo había anunciado, porque no iba a llegar a horario a la radio, pero llegué, venía de viaje, y le dije a Fabricio Guerrero, que está en los controles, que pasara un programa pluricultural e interreligioso, compuesto por el pastor, el doctor David Froll, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Laura Navarro, apóstol, una iglesia evangélica, Félix Díaz Querache, de la Comunidad de la Primavera, allí en el Formosa, el Sheikh Abdallah Cerrilla
y también Jorge Arregui, monseñor. Bueno, estuvo lindo ese programa, la verdad que estuvo buenísimo. El original fue con el saludo del Papa Francisco, que vino a visitar la Araucanía y saludó de esta forma, Marri Marri con Puché. Bueno, los papas también tienen que aprender que existen los pueblos primigenios, los originarios. Por lo tanto, con todo respeto, saludó en la lengua ancestral que es el mapudungún, allí en la Araucanía. Entonces vamos a escuchar el programa de hoy grabado con estas 6 personas, o sea, integrábamos la mesa 6 personas, y todos de una u otra forma expusieron sus ideales, su forma de pensar. Vamos a ver qué nos decían. Fabricio, ¿lo tenés ahí? Ah, lo está teniendo. Acá atrás tengo un cartelito que dice Volver a la Tierra. No se ve bien Bueñún Mapumeu, pero Volver a la Tierra se ve perfecto. Mucha gente no sabe qué quiere decir Bueñún Mapumeu, qué quiere decir Volver a la Tierra. Y bueno, ahora vamos a poner entonces parte del programa emitido ya hace unos cuantos días atrás, unos cuantos meses, un programa pluricultural e interreligioso con estos destacados personas en su dogma, en su creencia y en su fe. A ver qué nos decían. Ponemos el video, Fabricio Guerrero. Distintas formas de pensar. Hoy tenemos en la radio, gracias Fabricio Guerrero, al Peñi Sheikh Abdallah Cerrilia, al Peñi Jorge Alberto Arregui, al Peñi Dr. David Frol, al Peñi Félix Díaz Querache, al Peñi Nordín El Haddad y a la doctora Laura Contreras, Mónica Contreras. Vamos a saludar, vamos a empezar por la dama, a ser minoritaria. Mari también, buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Soy Laura Mónica Navarro, presidente del Ministerio Cristiano, Apostólico y Profético por un Mundo Mejor. Bien. Para servir. Jay, Mari, buenas tardes. Buenas tardes, te saludo con el saludo del... Ahí está, ahora sí mejor, ¿no? Te saludo con el saludo del Islam y a todos, As-salamu alaikum, la paz sea con ustedes. Soy el Sheikh Abdallah Cerrilla de la Asociación Árabe Argentina Islámica. Muchas gracias por la invitación. Doctor David Frol, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias, no sé si se escucha bien. Ahí, bien, gracias. Otra vez muy agradecido, Enrique, por la invitación. No es la primera vez que estamos juntos, no es la primera vez que compartimos una mesa con no solamente con amigos, sino que expresa realmente la diversidad esa que tanto apelamos por el tema de la convivencia. Así que agradezco nuevamente esta ocasión. Gracias por tus invocaciones, gracias por recordarnos sobre el tema de los oídos, de escuchar, sobre el aprendizaje de nuestros mayores y la ocasión esta de respetarnos el uno al otro, ¿no? Que es una... Aparentemente en Argentina suena bastante tradicional, pero es peculiar en el resto del mundo, ¿no? Jorge Alberto Arregui, Iglesia Ortodoxa Americana. Bueno, buenas tardes, Enrique, lo conocemos de años, muchas gracias por invitarnos. O sea, es importante, Argentina hace punta en la tolerancia y en la convivencia. Yo tengo, por ejemplo, un religioso en la Meca y tengo otro en Medina. Con el de Medina nos escribimos 2 o 3 veces por semana, y a ellos les resulta difícil entender cómo acá podemos estar juntos, árabes, judíos, cristianos de distinta tendencia. Les cuesta entender que podemos convivir y podemos entendernos y hasta hacer cosas juntos. Hay muchos de ustedes que los conozco desde hace años, de acá el doctor Frol, no sé, de hace 15, 20 años, y me quedo corto todavía, ¿no es cierto? El sábado, por ejemplo, festejamos con amigos musulmanes la fiesta del Cordero. Realmente me invitaron tantos centros islámicos que no pude ir a todos, pero fue un placer. Y es importante
porque muchas veces la gente odia lo que no conoce, y vos cuando vos los conocés te das cuenta que gente igual que vos, con tus mismos problemas, y que son muy buena gente. Realmente tengo el placer de tener más amigos de otra religión que de la mía, y nos entendemos y hablamos el mismo idioma, el idioma de la fe, el idioma de vivir en un mundo mejor y el idioma del entendimiento. Gracias por la invitación y te felicito por el trabajo que haces. Muchas gracias, Jorge. Nourdin El Haddad, Mari, buenas tardes. Buenas tardes, señores. Bueno, hoy es un día especial para mí, para todo el mundo. Gracias a Dios que el mundo tiene que unir algún día por una palabra. Que no solo existe Dios. Eso alivia a la humanidad por el dolor, por el entendimiento de lo que pasa hoy en el día, que la gente está muy sola, muy abandonada. No tienen derecho de manifestar o sentir algo que está cerca de ellos. Hoy día es el Hijo del mundo y Dios nos está mirando, no está olvidando, no está mirando. Estamos unidos porque somos humanos y el Islam no por juzgar a la gente. Él dice, lakum dinukum waliya din. تعبدون ولا أعبد أنتم عابدون ولا أعبد. Significa, ustedes reces lo que tienes que rezar, pero yo rezo lo que tengo que rezar. Pero tú tienes tu religión, yo tengo mi religión. Así, la única cosa es el respeto, lo que necesita el mundo. Estamos acá en este mundo para hacer el bien normal y ayudar al prójimo, como dijo Jesús. Ayudar al prójimo. Yo creo en Isa alayhi salam. Isa es Jesús. Entonces, por eso estoy acá y agradezco a Dios y me da esta oportunidad que la gente tiene que criar a lo que es cosa que es la tierra. Acá lo tengo escrita. Dios, como dijiste tú, Dios nos dio la tierra, acá está en el Corán. Dios dio la tierra, el sol, para tratarla bien, no mal. Y tratarla con el haq. El haq es el qanun, es los derechos de la tierra. Y bueno, es todo y seguimos hablando. Muy bien. Y muy amable por todo y acá estoy. Félix Díaz, conocido de todos nosotros, de ustedes, a través de... Estamos saliendo por YouTube en directo, bueno, por todas las redes sociales. Ahora, fíjense, todas las personas que hablaron son de una religión determinada, y fíjense en el mensaje de Félix Díaz. Este hombre, indio Guam, de allí de la comunidad de la primavera. Fíjense en ahora cómo él contesta, cómo él se presenta y cómo a su forma y modo, casi filosófico, cómo él le responde, la visión que tiene como nación primigenia. Qué amplitud de criterio, Félix Díaz, ¿no? Qué amplitud de criterio. Así que ahora lo vamos a escuchar, la respuesta del Querache, de la comunidad de la primavera, un hombre que fue distinguido como honoris causa en muchas universidades, en algunos centros de estudiantes, ha dado charlas, conferencias, ha participado conmigo en muchas reuniones, Félix Díaz, y allí también en la legislatura, hace un año atrás, estuvo invitado este año al encuentro de hombres y mujeres líderes, encuentro nacional e internacional de hombres y mujeres líderes que se desarrolló aquí el día 27 y 28 de agosto en la legislatura, y no pudo estar Félix Díaz. También estaba invitado Óscar Campos Quinto. Bueno, pero escuchen atentamente lo que decía Félix Díaz cuando se presentaba como Querache. Y acá estoy. Félix Díaz, conocido de todos nosotros, de ustedes, a través de... Estamos saliendo por YouTube en directo, por todas las redes sociales.
por la página de la radio y por la página también del canal del programa de televisión. Félix Díaz Querache, el líder un hombre de los derechos humanos que defiende a sus ancestros más que nadie, sin desmerecer a nadie, pero más que nadie, y que desde muy chico vivió la religión y también vivió el sacrificio. Félix, Mari Peña, buenas tardes. Lau kami yakyanikpi, worit nyachik nein habit da wukivirak kami halekta. Buenas tardes a los hermanos. Es un gran honor poder compartir con ustedes este espacio. Y la verdad que para nosotros, los pueblos indígenas, desde que hemos aprendido a caminar y escuchar, el mensaje permanente de nuestros mayores es observar y escuchar. Esa es como la frase diaria de los consejos. Si hay un peligro, uno tiene que alejar, no discutir, no pelear. Hay que hablar del tema para resolver a través del diálogo. Entonces ese mensaje que yo he aprendido en este proceso de escuchar, observar, que no comparto muchas cosas, pero no puedo intervenir o sugerir, porque la gente sabe y entiende lo que hace y no respeta la diversidad cultural. Por eso es importante este reencuentro entre los líderes de diferentes religiones para poder pensar juntos y defender la vida de la gente que nos necesita. Bien, qué mesaza, ¿no, Fabricio? Qué mesaza. Bueno, el saludo de Mari Compuche de su santidad Juan Pablo II abrió el programa de hoy. Y él, cuando viene a la Araucanía, acá nomás, hacemos así, llegamos a la Gulumapu, hoy Chile, pide perdón a las naciones preexistentes, al pueblo mapuche y otros que viven en aquel lugar, un poco queriendo acortar distancias de lo que siempre se ha vivido con respecto a las religiones y los pueblos milenarios ancestrales. La paz, a partir de esta religión, que son más de 2.000 millones sobre la faz de la tierra, y de todas estas religiones que hoy representan cada uno de estos líderes, tiene que ser implementada. Urge terminar con la guerra, Shay. Bueno, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Nosotros tenemos desde el Islam, que la misma palabra Islam viene de Silm, la raíz es Silm, de ahí viene Salam, que significa paz. Islam, el istislam, a veces se lo traduce como someterse a Dios, y esa palabra someterse a veces no se entiende bien o se ve como algo negativo. En realidad es hacer las paces con Dios, es conocer a Dios, entender cuál es el lugar de Dios como creador y cuál es el lugar de ser humano como abed, como siervo, que tiene que estar al servicio de Dios, pero que tiene un lugar fundamental en la creación. Para nosotros el ser humano es lo mejor de la creación. Y cuando Dios crea a Adán, lo que está creando es al Jalifatullah, al representante de Dios en la tierra. Entonces Dios crea al ser humano con un objetivo, que es que se convierta en su representante real en la tierra. Es decir, que el ser humano alcance la perfección. Y la perfección es una perfección ética, es una perfección moral. Para que haya ética, para que haya moral, también tiene que haber amor. No solamente amor por el Creador, sino amor por lo creado, amor por la tierra, amor por el prójimo, amor por uno mismo. Primero hay que amarse a uno mismo. Entonces la persona que se ama a sí misma se cuida de oprimir, se aleja de aquello que Dios prohibió. Cuando tiene esa paz consigo mismo, es cuando va a poder relacionarse en paz con los demás. Entonces, nosotros vemos que el mundo, desde que el mundo es mundo, Caín mató a Abel y desde allí no paramos.
Pero también vemos los grandes sacrificios que han hecho muchos de los hombres de la humanidad para poder salvar a toda la humanidad, guiándolos, sacrificándose. Esas personas, esos que además de obedecer a Dios, además de hacer lo que Dios ordenó y además de apartarse de lo que Dios prohibió, sacrifican su tiempo, su dinero, sus posesiones, su vida inclusive, para hacer un mundo mejor, son los que realmente se perfeccionan y llegan a ese grado de lo que nosotros llamamos Insan el Kamel, el hombre perfecto, Khalifatullah, el representante de Dios, para lo que Dios nos creó realmente. Entonces, el trabajo es un trabajo individual y es un trabajo colectivo, es un trabajo interno y es un trabajo externo, es un trabajo de la persona y es un trabajo de la sociedad, que empieza por la persona, se va a expandir por la familia, por el barrio, y así se van contagiando las almas. Pero lamentablemente hay algo, un gran enemigo del ser humano, el peor enemigo para nosotros, que es, yo les pregunto y capaz que alguno piensa, bueno, Satanás, será Satanás, será o Shaitán, como se dice en árabe. Es el nafes, es el propio ego del ser humano. Es el ego del ser humano, el primer ídolo que el ser humano debe combatir en su propia alma. Y cuando limpia su corazón y su alma de esos falsos ídolos, es cuando se conecta realmente con Dios, cuando en el corazón, nosotros tenemos la Kaaba, ¿no? Ahí en la Meca, ese cubo negro o vestido de negro que los musulmanes van y visitan cuando hacen la peregrinación a la Meca. Hace una semana, habían 2,5 millones de personas. Dicen que el corazón del ser humano es la Kaaba también. Y la Kaaba tiene una particularidad, y es que Abraham la erigió con su hijo Ismail para adoración de un solo Dios. Y luego fue llenada de ídolos, hasta que vino el profeta Muhammad y limpió todos esos ídolos de piedra, de barro, ¿no? Toda la falsedad, digamos, la limpia y la deja vacía. Y ese vacío que tiene la Kaaba es la representación de Dios, de que lo único que entra allí es Dios. Dicen, el corazón del creyente es igual que la Kaaba. Debe estar vacío de todo lo que no sea Dios. Cuando nosotros logramos limpiarnos, sobre todo del máximo ídolo que es el ego, y conectamos con Dios, entonces podemos transformar a toda una sociedad. Pero por eso la lucha tiene que ser primero interna. Ahora, ¿es posible o es imposible? Es posible. Es posible. ¿Es posible por qué? Porque Dios nos creó con ese objetivo. Muy bien. Palabras del Sheikh Abdallah Serrilia, licenciado en Ciencias Islámicas. Y tenemos la palabra también de David Froll, doctor, abogado, condecorado en muchas partes del mundo. David, la paz. Cada religión tiene que cumplir una función, sin ninguna duda. En este caso, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también cumple esa misión de solidaridad, de trabajo en búsqueda de la paz, en función de lo que se comenzó el programa, digamos. Gracias, Enrique. Mientras, también por la pregunta, y mientras escuchaba al Sheikh hablar y de alguna manera manifestar algunos principios, me hizo acordar a una nota que leí de un Sheikh que ahora tengo que confesar que soy malísimo para la memoria, así que pido ya perdón desde el principio. ¿Cómo me recibí de abogado? No lo sé, pero tengo el título, así que en ese sentido puedo estar tranquilo yo mismo, de que no me olvidé de eso. Pero leí una nota hace muchos años atrás acerca de un tema de principios del Islam, y cuando terminé de leerla, la corté, estaba en el diario, la corté y dije, voy a llevarla a mis alumnos de la escuela dominical el próximo domingo y se la voy a leer a ellos. Y les voy a preguntar a ellos que me digan quién es el autor de esta nota.
imposible que ellos supiesen quién era, porque se supone que ellos conocen a líderes de nuestra comunidad, o por ahí me conocen a mí, podrían decir que la había escrito yo. Pero yo ya empecé, les dije que yo no la había escrito. Cuando terminé de leerla, le pregunté entonces ellos dijeron los nombres de varios líderes de nuestra comunidad, y yo le dije no, y leí el nombre de quien la había escrito. Se quedaron con la boca abierta porque no había una sola palabra en principios que fuese distinta a lo que nosotros creemos en las raíces de nuestros principios. Por lo tanto, cuando yo escucho y además comparto lo que voy escuchando de ustedes, aprendo, y no solamente que el aprendizaje es por la experiencia, sino también por cosas que voy captando, que puedo decir, esto es exactamente lo que nosotros creemos en relación a... Cuando tú hablas acerca, por ejemplo, de someterse a Dios, a mí me recuerda la palabra de temer a Dios en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Y cuando escucho la definición, digo, esto es lo que yo definiría como temer a Dios. Por lo tanto, ese tipo de principios y cosas que vamos conversando y vamos descubriendo, de alguna manera, como tú decías al principio, Jorge, ratifica que nos une en esas... hablando del mismo Dios. Exactamente. Y la otra cosa que quería decir para terminar a tu pregunta, hace un par de meses atrás, en la feria del libro, nosotros presentamos un stand que tiene que ver con la unión familiar. Hoy la tecnología, que tanto le tenemos miedo, a mí me genera temor, porque digo, hoy apretás un botón y se dispara todo. Sí. Entonces, sin embargo, esa tecnología hoy es capaz de unir a nuestras familias, porque una de las cosas que cuando te escuchaba hablar traje a mi mente también tiene que ver con la unión familiar, ¿no? O sea, con todos nuestros ancestros. Y hoy apretando un botón los encontramos. Yo me imagino a mis abuelos y antepasados yendo a los cementerios a buscar la información. Hoy apretás un botón y te aseguro que vienen a vos. O sea, ellos vienen a vos. Y no solamente vienen ellos, sino vienen sus historias. Y vienen su presente. ¿Por qué digo presente? Porque imagínense que las historias que ellos cuentan se hacen presente en nosotros mismos cuando las leemos, cuando las repetimos, las contamos, cuando leemos sobre nuestros libros sagrados también. Lo que estamos haciendo es traer al presente esos contenidos. Por lo tanto, muy valioso para generar lazos. Y lazos que nos unen y que generan la paz por la cual habías hecho la pregunta. Carlos Alberto Arregui, Iglesia Ortodoxa Americana, muchos encuentros, siempre crítico, duro, reflexivo. Alberto. Jorge. Y mira, si no sería descendiente de Bach. Claro, y eso, naturalmente, y eso, de todas maneras, en búsqueda de la paz siempre. No, por supuesto. Mira, uno en la vida aprende constantemente. Mi abuelo decía, si querés vivir en un mundo mejor y querés cambiar el mundo, empezá por mejorar y cambiar vos. Entonces, tuve la suerte que me criaron mis abuelos. Siempre de un punto, el vasco es muy rebelde, es muy crítico, pero siempre tenemos la mente abierta para aprender. Tuve varias historias de vidas muy interesantes, una que le va a gustar acá al amigo. Fue una experiencia que tuve de muy chico en un campamento. Habíamos ido con los scouts, yo tendría 10, 12 años, y había guaraníes, y había un guaraní muy viejo, y los chicos medio le tomaban el pelo porque estaba mal vestido, hombre pobre. Y yo siempre me enseñó a respetar a los mayores. Entonces me llama y me dice, vos no sos como nosotros, te voy a enseñar algo. Siempre lo repito, capaz que a alguno de ustedes ya se lo conté. Entonces me hace tomar una vasija de barro, me dice, ponerle tierra, juntar piedras chiquitas y piedras grandes. Lo lleno de tierra,
Me dice, ahora poner las piedras adentro, no cabían. Entonces me dice, ahora es al revés, poner primero las piedras y después llenar la tierra. Entonces ahí sí entraban. Y me dice, mirá, tenerlo siempre presente, las piedras grandes es tu familia y tus seres queridos, las piedras chiquitas, el resto de la gente que vos conocés. Y toda la tierra es todo el mundo que vos estás viviendo. Me lo dijo una persona que no sabía leer y escribir, que en medio se lo tomaban por el churrete, y el tipo tenía una sabiduría genial. Y ahora otra que le va a gustar a ustedes. Yo estuve en el aeropuerto, yo no hablo me manejo con varios idiomas, pero alemán e inglés no me caen muy simpáticos y no hablo una pepa. Ajá. Me encuentro varado en el aeropuerto de Frankfurt. Perdón, la mejor musulmán de esta tierra es Cat Stevens. Yusuf Islam es inglés. Mira, un musulmán sirio que estaba refugiado en Europa, que hablaba 5 idiomas, la compañía de aviación me había pasado el pasaje para el día siguiente. Sube la policía alemana al micro y los alemanes no hablaban una pepa ni en castellano, ni en italiano, ni en vasco, ni nada que se le parezca, y ellos no hablaban nada ni en inglés ni en alemán. Entonces, yo tenía el convenio con Argentina de 90 días, pero me había marcado la vuelta para un día antes. Bueno, ya me iban a bajar del micro y se tenía el pasaje para volver. Entonces, este hombre que estaba dormido se despierta, explica, me arregla todo. Me acompaña al aeropuerto, se quedó conmigo hasta que me averiguó el vuelo, me dejó la valija en depósito, tenía que estar como 12 horas en Frankfurt. No me aceptó ni un café y me dice, el Islam dice que tenemos que ser y ayudar a la gente y proteger a la gente mayor y de otra religión. Me dice, usted es mayor, es de otra religión y yo cumplo con el Islam. No me aceptó ni siquiera que le pague un café, una gaseosa. Y realmente esa persona está practicando lo que dice su fe, ¿no es cierto? Por eso todos los días se aprende algo. Yo he aprendido, me gusta observar y mirar a la gente, y realmente el principal enemigo que tiene en estos momentos la humanidad es el yo, la ambición, esa ambición desmedida. Viven corriendo todo el día para un montón de cosas que no se llevan a nada. O sea, el hombre se entierra, trabaja 5 años pagando la cuota de un coche porque en vez de farol redondo tiene cuadrado y te va a llevar igual. O sea, si volvés un poco a lo simple, volvés un poco a darle a las cosas el verdadero valor que tiene, darle valor a la amistad, darle valor a la familia, disfrutar de pequeñas cosas como es ver un chico jugando, ver una flor, un árbol o el agua que corre por un arroyo, que ellos la tienen mucho más clara que todos los occidentales y todos los europeos juntos, y es real, la vida es una sola. Bien. Y vivimos en un mundo que nosotros lo hacemos hermosos o lo hacemos inhabitable, pero para poder cambiar el mundo hay que empezar por cambiar nosotros mismos. Fíjense que la gente que tiene poder real en el mundo, fíjense lo que pasa en Europa, en Argentina y en todos lados, es gente que no llega a gastarse todo el dinero que tienen. Enfermedades, más poder, más. ¿Para qué si no te podés gastar? No disfrutas a tus hijos, no disfrutas tu familia, no dejas que los demás lo disfruten. Eso es terrible. O sea, la raíz del mal está dentro de la misma gente. Si sacamos esa raíz, vivimos en un mundo mejor. Vamos por un buen camino. Entonces, a través de las reflexiones de Jorge Regui, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Americana. Y tengo acá a mi izquierda a la doctora Laura Mónica Navarro, apóstol cristiana, presidenta de la organización Eslabón en la Cadena de la Paz. Estamos ustedes como dogma de fe proyectando el pensamiento, porque todo pasa por la energía, todo pasa por el Nehuen, como dice el mapuche, ¿no? Esa energía que la direccionan ustedes, los que están en un dogma de fe, donde están en el púlpito, donde están trabajando con la palabra, ¿buscan la paz? Buscamos, pero no es solamente buscarla. Hay que buscarla, hay que hallarla y hay que seguirla. Por eso a mí me gusta decir que la paz es un verbo. No es un sustantivo, no es un estado, una emoción, es un verbo que requiere acciones concretas. Acciones concretas hacia el otro. Porque cuando uno
habla de bendecir o de hablar bien o de ayudar a quienes ama, es muy fácil. Es muy fácil, porque si yo trato bien al que me trata bien, es lógico. ¿Quién va a querer hacer algo en contra de sus padres, de sus hijos, de su familia? Pero creo que el mayor desafío que tenemos es ver al otro, al que no conozco, verlo, aquel que es más diferente, al más diferente, verlo como un igual y generar un puente, no centrarme en que la diferencia es lo que me separa, sino que la diferencia es la oportunidad que Dios colocó para que nosotros nos unamos. Y en esto estamos en el desafío de crear puentes, porque yo en verdad creo que si Dios hubiese querido hacernos iguales a todos, nos hubiese hecho iguales y hoy no tuviésemos diferentes confesiones religiosas. Pero por alguna razón Dios creó la diversidad para que nosotros seamos en la tierra sus manos, su mensaje, su voz, su representación de Dios en la tierra, que la gente cuando me vea que el Dios al cual yo creo, bien lo estoy representando. Y creo que es fundamental que nosotros podamos, en la diferencia, no asustarnos, sino que tomar la diferencia como la oportunidad de unirnos. Y los líderes religiosos somos los que vamos, los pioneros en eso. Porque nosotros hablamos de un Dios de amor, pero no puedo hablar de un Dios de amor y practicar la violencia. Los líderes religiosos profesamos niveles de moral, pero la moral, ¿pero qué moral? No el juicio, sino la moral del amor, porque al Dios al cual servimos es un Dios de amor. En todas las confesiones religiosas vamos a leer al Dios de amor que por amor hizo. Nosotros creemos que Jesucristo fue enviado por Dios como un acto de amor, entregar a su Hijo para que nosotros recibamos la salvación y la vida eterna. Entonces cuando yo escucho un Dios que no ama, digo, este no es al cual yo sirvo. Pero si yo lo represento en la tierra, entonces yo tengo que acercarme al distinto, acercarme al que sufre, acercarme al que está solo. Los grandes problemas que tiene la humanidad hoy es la gente que pasa por al lado y es invisible. Es invisible, ¿no? Pasó y nadie lo vio. Alguien está sufriendo. Yo creo que la crisis del COVID nos dejó una gran enseñanza. Porque la gente, hay mucha gente, esa es una posición mía personal, yo creo que no se murió del COVID, sino de tristeza. De golpe pasó de estar en su familia y lo sacaron en una ambulancia a estar en un lugar en donde nadie se acercaba, le tiraban la comida como si fuese lo peor, y de ahí nunca más volvió a ver sus seres queridos. Se vulneran, o sea, se trató de resguardar la vida, pero mucha gente estuvo muy triste. Y creo que eso nos tiene que dejar un gran mensaje. No dejemos solo al que sufre, no dejemos solo al que está solo. Acerquémonos. ¿Tiene olor? ¿Piensa diferente? ¿Está sucio? Acerquémonos igual. Porque lo importante no es eso, es una expresión. Lo importante es la esencia del amor. Porque el amor transforma. Y el amor cubre multitud de pecados. Por el amor nos acercamos, extendemos un brazo, una sonrisa, una mirada, transforma. Porque hay gente que se muere por falta de amor, que dice, nadie me amó nunca. Pero de pronto alguien llega sin conocerlo y puede darle un vaso de agua, puede acercarle a darle una manta, acercarse a darle algo, un plato de comida. Y eso significa para esa persona que Dios envió a alguien para resolver su problema. Y en la necesidad, no importa la religión, porque la religión significa religarnos con Dios. Entonces trasciende lo terrenal, lo institucional. Te voy a explicar algo, lo que hablas es perfecto. Estamos emitiendo un programa que ya transcurrió por esta misma frecuencia hace un tiempo atrás, y donde los religiosos dan su opinión sobre el tema de la paz, ¿no? Pero en este condimento tan lindo de la charla, de la conversación, aparece un hombre
destacado por su liderazgo en su comunidad, que es la comunidad de la Primavera. Y fíjense en cómo reflexiona cuando le tocó el turno, digamos, ya en el minuto 41 del programa de aquel entonces, cómo él, cómo se manifiesta, con qué sabiduría de los antiguos pueblos habla Félix Díaz. Ahí lo tenemos, a ver si lo ponemos, Fabricio Guerrero, Félix Díaz. Está acá, frente a la Casa del Poder, buscando una audiencia, pero esta reunión no es para hablar de la Casa del Poder, es para hablar de nosotros, cada uno en su posición, en su dogma de fe, en su creencia, en su fe. ¿Qué hacemos por la paz, Félix? Bueno, escuchándolo atentamente la exposición de los hermanos que están acá, y me viene a la mente muchas cosas. En el mundo indígena, cuando no apareció las religiones evangélicas, éramos autónomos. El primer mensaje que siempre nos da el respeto a uno mismo. Y había como un mitos, una leyenda, que siempre trataron de que nosotros no imitemos a lo que hace al otro. Porque nosotros somos naturales. En este mundo que se creó, fueron creados diferentes vidas. Y la creencia de los pueblos indígenas, el Padre Sol, la Madre Tierra y el agua. Estas tres cosas que son símbolos de la esencia de la vida de cualquier ser humano o especie no humana, es la que sostiene la vida, el planeta, el aire, el árbol, los animales. ¿Por qué? Porque nos decía de que el agua es la sangre de la Madre Tierra, es la que alimenta al mundo. Entonces ese reencuentro que uno mismo tiene, empieza a ejercer ese derecho de poder generar ese respeto con uno mismo y luego respetar al otro. Y para poder avanzar en algún objetivo siempre tiene que haber un diálogo, porque ese diálogo es la que pacifica el ánimo de violencia, de guerras, de crímenes contra el otro. Entonces el mundo indígena es distinto porque cada cosa que toca al indígena siempre pide permiso al agua, al monte, a la tierra, al aire. Ese respeto que le tenemos a nuestra Madre Tierra es tan grande que empezaron a violentar cuando dijeron de que el Evangelio creó al hombre, que es el único ser que puede gobernar en este mundo. Cuando en el mundo animal tiene también sus jefes. Ese jefe del mundo animal se llama Kashek, que es una especie de jefe de la manada, de bandadas de aves. Y ese ser, cuando se le mata, empiece a perder las manadas o las aves, es la imagen del blanco. Un jabalí blanco, un caballo blanco, un ñandú blanco, una ave blanca. Eso representa la paz y el respeto hacia esa diversidad de vida. Y esas costumbres de los pueblos indígenas fueron destruyendo a través de la evangelización. Cuando empezaron a decir, a predicar el Evangelio, decían, con el sudor de tu rostro comerás el pan de cada día. Entonces quiere decir que el pan que yo gano no puedo compartir al que no tiene pan porque es un vago o no quiere trabajar. En cambio, el cazador indígena nunca dice no compartan. Un cazador viene de una distancia de 50, 60 kilómetros trayendo comida y reparte a todo y nunca dice voy a guardar esto para mi familia porque es mi sacrificio. Ve que termina esa comida compartiendo y el cazador duerme tranquilo. Al día siguiente vuelve a hacer la misma actividad. Las mujeres indígenas hacían lo mismo, juntando frutas, buscando materia prima para la artesanía. Todo lo que se obtiene se comparte. Nadie decía que este es mío porque es mi esfuerzo. Entonces esa generosidad
y solidaridad que hubo en el mundo indígena lo destruyeron cuando llegó las religiones evangélicas. Entonces, a nosotros nos han matado el despojo territorial. ¿Por qué? Porque en el territorio, para nosotros, el supermercado es el monte, la selva, porque ahí tenemos todo. Ahí está la espiritualidad, la medicina, el alimento, todos los seres que habitan ahí son seres guardianes de ese lugar. Y esos seres también lo consideramos como dioses, que son los protectores, espíritu no humano, que transmite al otro, al ser humano, el poder que tiene para curar, para prevenir, para ver el peligro que se acerca. Entonces esta paz que nosotros venimos practicando se destruyó a través de la civilización, que se dice, para poder dominar a los hermanos a través de la diversidad de iglesias que hay en el mundo. Entonces los pastores empiezan a competir, a pelear, y se pierde esa unidad humana, y después se crearon los partidos políticos. Entonces se fue destruyendo esa generosidad que para mí es clave, porque cuando hay un enfermo, todos los hermanos están alrededor de esa persona, buscando la manera de cómo salvar. Porque había una persona que violó las reglas del cuidado del cuerpo de la mujer. La mujer, cuando menstrua, no tiene que salir de su lugar, tiene que estar encerrada hasta que pase el periodo. Entonces, el marido que abusó esa libertad que tenía de poder salir sin importar esas reglas, se fue, se metió en la laguna y fue comida por una serpiente. Estuvo tres noches adentro de la panza de una serpiente. Lo encontraron porque el hombre tenía un cuchillo, tuvo que matar a la serpiente para poder flotar y salir de ahí. Entonces, todas las tribus se centraban en por qué, se preguntaba por qué pasó esto. Que era una regla de salud de la mujer, y el hombre no respetó a su mujer de poder cuidarla, sostenerla, y eso produce como un quiebre. Y los pueblos indígenas lo que hace es salir del lugar. ¿Por qué? Porque está contaminado. Van a otro lugar. Por eso a las tribus siempre lo consideraban como nómades, que no tienen lugar porque les gusta vagar, recorrer. Cuando la figura del nómade es cuidar el ambiente, que no se contamine, que no se destruye, que los animales que estén ahí puedan crecer con su propia naturaleza. Y ese respeto lo perdemos porque ya no tenemos territorio, no tenemos libertad, no tenemos acceso a la justicia, no tenemos diálogo con el gobierno, no tenemos nada. Yo soy indígena, me considero del pueblo com, después argentino, después formoseño. Entonces esa le molesta, esa figura de que uno dice, yo no soy argentino, yo soy comlec. Claro, hay que darle a entender a la gente, porque muchos dicen, ¿cómo este no es argentino? Dice Félix Díaz, yo no soy argentino, soy cuom. Y sí, claro, también están, hay 17 lenguas, y cada una representa una identidad, por lo tanto es normal que así sea. Y Félix Díaz es un auténtico cuom. Y aparte un hombre que vive permanentemente prestándole atención a todo, y sus mensajes son naturalmente de un líder que quiere lo mejor para su rebaño. Vamos a la tanda. Fabricio Guerrero, completa. Soy Jorge Cortiñas y los invito a disfrutar de A Puro Mate y Chamamé todos los jueves a partir de las 17:30 horas por Argentinísima Satelital.
Soy el Indio Coria y me pueden escuchar todos los jueves de 16 a 17 horas por AM 1010 Onda Latina en el programa Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra, pluricultural e interreligioso, con notas, entrevistas, mitos, leyendas, y también me pueden ver y escuchar los mismos jueves de 17:30 a 19:30 en el programa Puro Mate y Chamamé por Argentinísima Satelital. Te esperamos en Wenyun Mapumeu, Volver a la Tierra. Buscando respuestas. Indio Coria, sanador ancestral y parapsicólogo, experto en el arte de la sanación, según rituales curativos de los antiguos pueblos. En su consulta, él pone todo su conocimiento y experiencia a tu disposición para aliviar dolencias físicas, como así también para liberarte de maleficios que afectan tu bienestar. Con Indio Coria, la consulta es a voluntad, porque lo más importante es tu bienestar. Descubre el poder de la sabiduría ancestral y cómo puede transformar tu vida. No esperes más para encontrar el equilibrio y la paz interior. Comunícate al 116-235-0684 y reserva tu consulta hoy mismo. Indio Coria, sanación chamánica de los antiguos pueblos. Oh, muy bien, muy bien. Estamos en vivo y en directo. Ya disfrutamos un poco de la experiencia de los líderes religiosos que participaron en aquel programa hace unos cuantos meses atrás, hablando y buscándole la vuelta para ver que desde cada punto de vista de cada uno de esos dogmas de fe, de esos líderes religiosos, cómo aportar algo para la paz. Hablábamos de la paz en aquel momento y hoy está más terrible la situación de la guerra. Un programa que habló de la paz, que la propuesta era ¿qué hacen por la paz los líderes religiosos? Y parecería que hacen bien poco, o no alcanza nada, porque yo me imagino que Rusia, a pesar de ser un sistema cerrado, hay religiones, acá hay iglesias rusas ortodoxas, los evangélicos están en todas partes, por eso hablaba Feliz Día que están en el monte, porque sí, se encararon y buscaron a través de los montes llegar a más personas con la palabra de Dios, que parecería ser lo mejor. Y la Biblia del pueblo antiguo, ¿no? Porque más sabiduría que los ancianos no hay. Parecería que también la Biblia se construyó, se escribió, se relató en base a ancianos sabios, que también hoy los hay. Y las comunidades de distintas partes del planeta son sabios, porque de ahí no han salido nunca, sobrellevan esa vida con los conocimientos que la naturaleza le da, que la vida le da, el kimun, el requisuán, en el caso del mapuche, el pensamiento, el conocimiento. Entonces, qué lindo fue escucharlos, y qué lindo escuchar a Feliz Díaz también. Bueno, quedan 3 minutitos y quería decirle que, bueno, hay una página, hay un canal de YouTube del Indio Coria que va a comenzar a funcionar pronto. Ya está incorporado, ya está todo listo, y voy a empezar a hacer charlas de autoayuda, de curación, de sanación, todo a través del canal de YouTube, de streaming sería, streaming, ahora le dicen streaming. Vamos a salir por streaming, con todo lo que podamos hacer, con lo que hacemos generalmente tanto acá como en la televisión,
porque también en la tele hago pequeños ejercicios de autocuración y sanación, y muchas personas dicen, estoy tocando el televisor en este momento, cuando usted está curando o diciendo las palabras en relación a la mejoría de las personas que están sufriendo por un motivo o por otro. Hay gente que tiene mucha angustia, depresión, tristeza, que está enferma, que no le encuentra solución a su enfermedad, que creen en Dios, en la naturaleza, que creen en la palabra, que creen en lo que uno pueda llegar a decir, pero tiene que implementar en la propia psiquis de cada uno de nosotros ese poder curativo, ese poder de sanación que cada uno de nosotros tenemos, porque la fe es luminosa, propio o propia en cada uno de nosotros. Por eso el canal de YouTube del Indio Coria va a ser para eso. Vamos a hacer una salida o 2 semanal, o lo que dé, si da para más, buscarle la vuelta de poder ayudar a la gente que está sufriendo. Yo lo voy a anunciar el día que lo haga, o que comencemos, por el Facebook de Wenyun Mapumé Volver a la Tierra, y de Enrique Coria del Indio Coria. Vamos a poner un horario y vamos a salir con el ejercicio, o con los ejercicios que están hechos con esa finalidad, a través de ayuda mental a distancia, poder llegar a miles y miles y miles de personas, o a una persona, o a quien me escuche y logre estar mejor, yo ya estoy satisfecho y contento. Entonces, ¿qué mejor para mí poder serle útil a alguien? Yo no doy medicamentos, los medicamentos los tiene la Madre Tierra es la que todos pisamos y sin ella no podemos vivir. Por lo tanto, que sabe a la naturaleza, llámele como usted quiera, que la creación ha sido lo máximo, no se sabe de todos los tiempos, no se sabe la existencia del hombre sobre la faz de la tierra, parecería que es eterno, siempre estuvimos con diferentes procesos. Bueno, ahí está, el canal del Indio Coria pronto en acción, ustedes lo ven ahí también en la presentación del programa. Y bueno, ya estoy terminando. Ahora sigue la programación de la radio. El domingo se va a repetir este programa tal cual se pasó hoy, con las mismas características. Y entonces desde acá, desde los estudios de AM 1010 Onda Latina, me despido hasta el próximo jueves, que va a ser naturalmente en vivo o por alguna nota, pero ya dándole rosca al canal de YouTube del Indio Coria. Fabricio, Chaltumay, hasta que nos volvamos a encontrar. Chau Argentina, América y el mundo.